usted le toca la presentación del invitado. Así es. En la noche de hoy tenemos a un invitado del Centro Cristiano El Buen Samaritano y es el joven Moisés de Jesús Reynoso Santos. Muchas bendiciones, hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y bienvenido. Muchas gracias, bendiciones para ustedes y para toda la radio audiencia que está conectada. Nos sentimos bien, gracias al Señor. Ha sido un día, sinceramente, un poco difícil, pero estamos aquí por la gracia de Dios, con el propósito de poder edificar a toda la radio audiencia y que el nombre del Señor sea glorificado. Amén, sobre todo. Que eso es lo Eso que... es importante. Así es, ese es el principio Moisés, de este programa. Sí. Moisés, entrando en detalle, cuéntanos un poco de tu nacimiento, si naciste aquí en Bonao, tus familiares. Un resumen, tú nos haces. Bueno, un resumen breve es que sí, nací aquí en Bonao. Mi familia también, la mayoría de ellos somos todos oriundos, esa es la palabra. Sí, oriundo. Sí. De aquí mismo. Mis padres nacieron aquí también. Mi papá se llamaba Adriano Reynoso. Murió penosamente de 51 años el 18 de julio del 2011. Ya tiene prácticamente 9 años que murió. Y gracias al Señor, mi madre todavía sigue con vida y orando siempre por ella y por todos mis hermanos. Tengo 6 hermanos. Wow. Sí. ¿Qué número tú eres de esos 6? Yo soy el 3. Bueno, no, el segundo, perdón. El segundo. Yo soy hay uno más pequeño que yo soy el que va después y después los otros son más grandes que yo. Ok. Entonces, por la gracia del Señor, mi madre está con vida. De hecho, vivía cerca de usted, siervo. De la madre de la esposa mía. Sí, sí, verdad. Que yo lo veía con mucha frecuencia y pensé que vivían ahí. Y bueno, sobre mi familia, ¿qué más podría decir? Gracias al Señor, una hermana mía se convirtió, los demás conservan su temor a Dios, pero todavía no le ha llegado su... Tú has sido el punta de lanza de ellos. Sí, eso podría comentar también, que yo fui el primero que Dios sacó que se convirtió verdaderamente, gracias al Señor y la gloria es de Dios. La mayoría de mi familia, todos pertenecen a la iglesia tradicional, pero ninguno de ellos, o quizás la mayoría, no se ha convertido al Señor realmente. Entonces Dios empezó una obra en mí que ha servido como estímulo para alcanzarlo a ellos. Y un testimonio muy hermoso de eso es una hermana mía. Una hermana mía se convirtió cuerpo y alma al Señor. Santo. Y así los demás están ya muy cerca, porque están viendo la obra que Dios está haciendo en nosotros, que nosotros no invocamos o servimos a un Dios como los ídolos de las naciones, que son falsos, Wow. que tienen boca y no pueden hablar, que tienen ojos y no pueden ver, que tienen pies y no pueden caminar. Que ellos están viendo la bondad de Dios, están viendo que Dios es real, están viendo cómo Amén. Dios transforma las vidas cuando uno realmente de corazón acepta a Cristo. Amén. ¿Y cómo conoció Moisés al Señor? No, que nos cuente un poquito antes de antes de llegar al Señor, porque sí, sería bueno. agarrarle un poquito adelante. Mi vida antes del Señor era, porque yo me convertí también cuando era un poco más joven, yo tenía como 17 años más o menos cuando me convertí, entonces podría comentar, si contaría mi vida de ahí para allá, sería la vida de un muchacho, la mente de un muchacho, Sí, pero ¿cómo era? Pero en el fondo, en mí había mucha depresión, mucho desencanto por la vida. Algo que va a sonar extraño es que Dios usó la muerte de mi padre para darme vida. ¿Cómo Dios hizo eso? Soberanamente, porque todos creemos que Dios es soberano y que Dios hace todo con propósito. Sí. La muerte de mi papá no solamente me destrozó a mí, sino también a cada uno de mis hermanos y a toda la familia entera. El papá mío era como el centro, no solamente de la familia en sí, sino de la familia completa. Era el centro
Eso fue un colapso que la familia sufrió Un momento bien difícil. cuando él falleció. Entonces, antes de Cristo, la vida mía era como... No podría comentar nada como con base en sí, como la mente de los muchachos. Yo tenía la mente de los muchachos, yo jugaba pelota, a mí me encantaba jugar la pelota, de hecho todavía juego softball con un grupo de muchachos de esa era también, que han armado un equipo ahí, a veces juego con ellos, y eso, asistía a mi escuela normal, vivíamos todos juntos en mi familia. Se podría decir que era una vida sana. Era una vida, vamos a decirlo así, como normal. Habían problemas en la familia, como lo hay en todas, y esas cosas. Pero mi dedicación principal antes de Cristo era ya voy a decir la iglesia, era la escuela y la pelota. Y aparte de eso, que también tenía un club de Nintendo, que pasaba muchísimo tiempo ahí. Pero realmente la vida mía podría contar a partir de... porque la vida como que empieza a tomar sentido cuando uno empieza a hacerse las preguntas más importantes de la vida. ¿Por qué uno existe? Cuando uno empieza como a despertar, a madurar, a hacerse preguntas serias. Entonces, por eso, si me pongo a contar como... No tendría mucho que contar antes de Cristo, porque yo era un muchacho. No tenía fundamento, no tenía quizás sueños ilusorios y cosas así, pero la vida de un muchacho. Y luego de conocer a Cristo. Luego, ahí sí. Después que el papá mío muere, su muerte me destrozó tanto. Y yo siempre me hacía esta pregunta: ¿por qué la muerte existe? ¿Por qué la muerte existe? ¿Por qué la gente se tiene que morir? No solamente por lo que le había pasado a mi papá, sino porque yo veía que la gente se moría a mi alrededor, pero yo nunca reconocí la muerte. Después que mi papá se muere, que yo siento lo que produce que se muera un familiar cercano, ahí fue que yo empecé como a enfrentar. Yo dije, pero ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué el ser humano se tiene que morir? Entonces, mi vida colapsó totalmente porque yo decía que aunque fuera el hombre más rico del mundo, al final me iba a morir. Aunque pudiera tener todos los deleites del mundo, al final me iba a morir. Aunque pudiera tener la mejor casa del mundo, la mejor salud y todas las mejores cosas que puede brindar la vida, al final yo iba a morir. Se te clavó Eclesiastés 3. Entonces, Dios usó una amiga mía que se llama Yamile. Un día, ella fue a mi casa a invitarme para la iglesia. Y ella fue en la mañana, si no me equivoco, porque fue hace mucho. Ella fue allá y me invitó, vamos para la iglesia. Yo creo que ella me va a llevar para la iglesia tradicional. Yo iba mucho a la iglesia tradicional, pero incluso algo que pasa mucho en la iglesia tradicional, se está viendo mucho en la iglesia también cristiana, que está dañando muchas vidas, y es que lo que no me hacía acercarme de corazón a la iglesia tradicional es que el 95% posiblemente de las personas no son personas, o sea, destruyen con lo que hacen, lo que profesan. Entonces, mi familia, por ejemplo, toditos son católicos, de católicos, y aman mucho la religión y esas cosas, pero entonces las vidas de ellos dicen otras cosas. Entonces eso nunca me hizo a mí como acercarme a Dios de corazón por vía de la religión. Entonces ella viene y me invita a la iglesia, yo creo que para la iglesia tradicional. Yo le dije, no, yo no quiero ir para allá. Y insistiendo, Dios la usó, realmente Dios la usó, porque la insistencia de ella no era natural. Ella insistió de una manera que yo dije, pero venga acá, qué raro. Dijiste tú de que cuál es la insistencia de esta muchacha. Exacto, y ella se fue para su casa, de hecho, y yo ese día me acosté en la tarde, como a las 3 de la tarde, y oigo que me están tocando la puerta, fulano, como a las 6 y pico, y cuando abro yo, ella, camina que no vamos para la iglesia, y casi mente me sacó a la fuerza, camina que tú vas para la iglesia, camina, ven que allá eso está lleno de mujeres. Y yo digo, bueno, por lo menos
Yo en mi mente era Mujeres son muy llamativas. Buena. Yo en mi mente era muchacho. Dije, bueno, por lo menos voy para la iglesia a ver si me consigo una novia. ¿Y que ese fue el pretexto? Sí. Entonces, luego allá, Entonces, son tantas cosas que hay que contar, pero algo muy importante es que yo desde pequeño sentía que yo andaba buscando algo y yo no sabía qué era. Yo cuando iba a pie para la escuela o cuando iba a pie para el play, siempre que tenía como ese tiempo solo, yo decía a Dios, yo me decía a mí mismo como, Dios mío, yo ando buscando algo en la vida y yo no sé qué es. Y siempre sentía como ¿Cómo se vacía? como ese sentir ahí. Yo, Señor, ¿qué es lo que yo ando buscando? Que yo no sé qué es. Pues nada, llegamos a la iglesia. Yo nunca había entrado a una iglesia cristiana. Nunca había entrado a una iglesia. Fue Esa fue la, allá al sí, centro. esa fue la primera vez que entré a una iglesia cristiana. Fue allá en el centro cristiano, el Buen Samaritano, nuestra iglesia local. Pues cuando llegamos, yo entré y oigo y veo la iglesia alabando y gritando y veo, ¿y qué es y veo eso? todos estos instrumentos y yo dije, pero ven acá. Y ella siguió caminando porque ella tenía un discipulado básico. Ella siguió directo para la escuelita. Y yo me quedé, pero ven acá. ¿Y esto es una iglesia? Y ella me miró así, ¿qué fue? Yo le dije a ella, ¿y esto es una iglesia? Y dice ella, sí, esa es la iglesia. La viste muy Porque rítmica. yo tenía mi mente muy estructurada con la iglesia tradicional. Ustedes saben que es muy distinto Sí. la forma de adorar a Dios y de alabarlo. Pero ven acá. Y yo entré como así, impactado, así, como muy asombrado. Pero el punto es que cuando yo me senté a escuchar eh, la palabra me ministró muchísimo. Fue de gran bendición para mí, como que me gustó. Realmente me encantó. Cuando yo me senté, fuimos a la escuelita, ya estaban orando para despachar, para que nos fuéramos para arriba. Solamente entramos, oramos y nos despacharon para ir para el culto. Cuando nos sentamos allá, era el pastor Francis que estaba predicando. El pastor empezó a predicar y yo a escuchar la palabra. Y como dice la palabra, y ustedes mismos ahorita testificaron que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hubo un momento que yo me bajé la cabeza y yo dije dentro de mí, yo tengo que volver para acá. Y yo lo dije como con tanta sinceridad que ahí mismo el propósito de la amiga mía se cumplió. Ella salió de la iglesia. Yo veo que ella se para y arranca para atrás y me deja a mí solo ahí con toda esa gente. Y entonces, diría tú. Y yo dije, y yo así lleno de vergüenza le caí atrás. Y cuando salimos afuera le dije, ven acá, ¿y para dónde tú vas? Y dice, no, ya yo me voy, ya. Wow, Yo dije, eso era una sola misión. y yo le dije a ella como en la confianza que teníamos, mira, bendita loca, tú no me traiste a mí para la iglesia, ahora que yo quiero quedarme, ¿tú te quieres ir? Y dice ella, no, yo me voy. Y se fue. Y yo me tuve que ir, pero yo me quedé con el deseo de volver. Entonces, no recuerdo bien cómo fue que yo le hice. Yo creo que volví solo, porque ella no volvió jamás a la iglesia después de eso. Después de eso, Dios me usó a mí para buscarla a ella, caerle atrás a ella. Yo la andaba buscando a ella para poder ir con alguien. Ustedes saben que siempre que uno va nuevo a una iglesia, uno siempre quiere ir como con alguien de confianza. Sí. Uno se siente como muy intimidado, avergonzado, Sí. y en medio de tanta gente, uno sin conocer a nadie. Pero al final fue que ella no quiso volver y yo dije, bueno, pues me voy solo. Entonces, cuando fui la segunda vez, el pastor Rafi, nuestro pastor, empezó a predicar también. Y cuando él empezó a predicar, hubo un momento que yo oí la voz de Dios que me dijo, ¿tú te acuerdas aquello que tú andabas buscando, que tú no sabías qué era? Esto es. Y yo dentro de mí como que yo sentí como una confirmación, como que algo me decía a mí, Ya como estoy esa viendo. paz, como yo dije, wow, pero por fin encontré lo que yo andaba buscando desde pequeño y nunca sabía qué era. Mira, esto es. Y el corazón como que me decía a mí, esto es, esto era lo que tú andabas buscando. Tú andabas buscando la verdad.
tú andabas buscando el camino, tú andabas buscando el propósito de la vida, tú andabas buscando a Cristo. Entonces yo sentía como ese gozo porque yo quería conocer el propósito de la vida. Es una de las, ¿cómo les digo? La vida y la misma creación nos enseñan que todo tiene un propósito. El agua tiene un propósito. Sí. El sol tiene un propósito. Los animales tienen un propósito. Las plantas tienen un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito del ser humano en esta tierra? Entonces, en Jesús yo pude conocer la verdad. Y más que eso, algo que me impactó muchísimo del Señor es que, como les comenté anteriormente, la muerte de mi padre me frustró totalmente. Yo perdí la esperanza de vida. Yo no tenía esperanza. Yo vivía muerto por dentro. Y tengo el texto aquí, de hecho, la palabra que Dios usó para infundirme. Yo nací ese día. Santo. Leyendo a Juan capítulo 6 entero. Pero hubieron dos pasajes que me marcaron más, que fue Juan capítulo 6, versículo 39 y versículo 40, que dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo me voy a agarrar de ese cielo de ahí. Tremendo. Entonces, Wow. yo dije, ven acá, y es posible que el ser humano pueda resucitar. O sea, porque mi papá murió y ya yo me resigné a la idea de que ya uno no podía ver más a sus seres queridos, qué sé yo. Y que yo también iba a morir sin esperanza. Entonces, cuando escucho a Jesús, como dice el pastor, al mero mero, diciendo que la voluntad de Dios es que de todo lo que Él le ha dado, hablando de nosotros, no pierda Él a ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Yo nací por esa palabra. O sea, yo recobré esperanza. Yo dije, hay esperanza. Esa es la palabra cuando le llega a uno, que penetra dentro de nosotros. Es la que nos da la vida, como tú dices. Estaba muerto, pero una palabra penetró mi corazón y me dio vida. Y vida en abundancia, que es la que vamos a tener. Amén. Yo la creí de todo corazón, esa palabra, y todavía la sigo creyendo. Y desde entonces mi vida ha sido otra. Porque ya no vivo con miedo a la muerte. De hecho, ya la muerte para nosotros los cristianos no es un cuco, como uno dice. No. Como dijo el apóstol Pablo, que Todavía sierva al cristiano que le tienen miedo a la muerte. Soy Sí. cristiano. Se dice de que cuando es así, de que no estás muy seguro aún de tu salvación. Claro que en el momento de la verdad, Claro. es que se sabe, y uno naturalmente va a sentir miedo a la muerte. Claro, eso Pero es normal. eso siempre va a depender del nivel de O confianza sea, que uno la tenga en muerte Dios. física, porque Exacto, la la muerte. espiritual física. sabemos que tenemos que pasar por el juicio. Y ya. Pero, ¿cómo toman tus compañeros, tus amigos, tus familiares, el que ya tú le digas, yo soy cristiano, de la noche a la mañana, yo me convertí? Bueno, ustedes saben que es casi el mismo caso en todos, que la gente empieza a criticar a uno, que uno se volvió loco, que uno va a desperdiciar su vida, que yo era muy joven para meterme en la religión, que esperara llegar a ser viejo y esas cosas. Wow. Y aún más decían que yo estaba Consejo más satánico. aún más decían que yo estaba loco porque al principio yo tuve muchas luchas espirituales. Muchas luchas espirituales. Esas luchas espirituales que de noche, con sueños y ataques y cuestiones.
Eso es un testimonio, yo creo, demasiado fuerte para contarlo por radio. Solamente podría decir que fue una lucha bien fuerte, muy fuerte, tan fuerte, que hubo una vez que yo tuve que dormir en el techo de mi casa, pues yo no pude entrar al cuarto de tan fuerte Cuéntanos. que era la. Sí, puede ser un poquito breve. Eran muchos sueños malignos con demonios. Me alaban los pies. Sentía que me tocaban. No podía dormir en paz. Por ejemplo, algo que. O sea, si esa etapa de mi vida se pudiera graficar, sería como una película, sería una película de misterio, una película satánica, de tantas cosas que me pasaron. Y en medio de todos esos procesos, de tantas luchas, tantos sueños feos, horribles, con demonios y cosas, desgarrándome, haciéndome sueños, era una guerra muy fuerte, Espiritual. que yo no podría tener quizás palabras para poder describir todo el sufrimiento. Yo no podía dormir, yo tenía miedo a dormirme al principio, después yo me dormía. Va a sonar raro, pero yo hablaba hasta con el mismo diablo. Yo decía, no, ya, yo me voy a acostar y tú quieres lo que tú quieras ya ahorita. Eran luchas muy Es que fuertes. inmediatamente tú te conviertes de las tinieblas a la luz. Viene la lucha. Exacto, y eso también, por eso una vez yo escuché que Satanás muchas veces cuando te golpea, en vez de aplastarte, lo que hace es que te fortalece Te más. fortalece. Porque él Sí. no sabía que tratando de apagar mi fe le estaba encendiendo más. Porque yo decía, antes que yo no buscaba de Dios, no padecí estas cosas. ¿Por qué me pasa esto ahora? Hay algo. Yo entendí que las tinieblas trataban como de robarme algo, que yo conociera algo. Infundirte Algo me decía a temor. mí, sigue buscando, sigue metiéndote en Dios para que tú veas. Sigue, no te detengas. Por algo te está pasando. Y de hecho, hubiera un momento que yo me alejaba de la iglesia y todo tranquilo. Yo dormía como un ángel en la casa. Y Sí. cuando me acercaba al Señor, venían las Claro. luchas. Pero un día yo me decidí y le dije, Señor, si tú eres real, yo te voy a conocer. Voy a hacer todo lo que humanamente pueda hacer para conocerte. Me voy a esforzar y voy a pelear por ti. Si tú eres real, yo te voy a conocer. Si eres una mentira, entonces seguiré mi vida normal como todos. Yo como que desde un punto de vista desafía a Dios fue por conocerlo. Yo quería conocer a Dios porque Dios veía en mí como yo necesitaba conocer el propósito de la vida. Yo necesitaba conocer a Dios. Yo gemía por Dios por dentro. Yo no podía seguir viviendo con la idea de nacer, reproducirme y morir y dejar de existir. Yo necesitaba conocer la verdad. Y en medio de todas esas luchas me sostuvo una palabra también, que la palabra es la que nos sostiene. Esa es la que nos limpia. Así es. El Espíritu Santo, el Señor dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en la obra del Espíritu Santo, Dios nos limpia, nos santifica, nos sostiene, nos dirige, nos guarda, todo a través de la palabra. En la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo usa la palabra para cumplir su propósito en nosotros, sea en cualquier área. Entonces, en medio de todas esas cosas, a mí me sostuvo Juan capítulo 10, donde el Señor dijo, todo lo que el Padre me ha dado está en mis manos Santo. y nadie lo puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, en medio de todas esas luchas, yo siempre en esos sueños horribles que me hacían esos demonios muchísimas cosas horribles, yo por dentro yo decía, yo estoy en sus manos. Él lo dijo, nadie me puede arrebatar. Incluso yo con esa palabra, yo confrontaba a Satanás y a todos sus demonios y le decía, ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo estoy en las manos. Yo estoy en sus manos. Olvídense, llévenme hasta el infierno si quieren. Pero Él me dio esa promesa. Yo estoy en sus manos y nadie me puede arrebatar de sus manos. Y ahí era que ellos se enojaban más. Pero yo creí tanto esa palabra que por eso es que una palabra creída es poderosa. Una Amén. palabra creída, el enemigo no puede vencer a nadie que crea una palabra. ¿Tú entiendes?
El enemigo nos vence a través de cosas que nosotros Que nos mete no duda. creemos o dudamos. Sí. Pero en las cosas que uno quiere de todo corazón, el enemigo no puede vencernos por ahí. Entonces, para no alargarlo más, tanto mi familia como mis amigos y mis vecinos empezaron a decir que yo estaba loco. Fue un choque. Porque o sea, el contexto de mi vida era muy fuerte. Yo no tenía empleo también. Era buscándomela, como uno dice. Yo me quedé solo en la casa. Cuando mi papá se murió, la familia se dispersó un poco. O uno se fue a vivir por allá, otro por allá, otro por aquí. Yo me quedé en la casa viviendo prácticamente solo. Hubieron muchísimos problemas en la familia después de eso, muchísimas cosas. Y yo quedé en la casa prácticamente solo. Entonces sufrí muchísimas cosas. Pasé hambre, depresión, soledad y esas cosas. Era el contexto. O sea, para poder entender el poder o la hermosura del testimonio mío, de cómo Dios me rescató y me sacó de las tinieblas, hay que estudiar el contexto. ¿Cómo era habría que contar muchísimas cosas, el tiempo no va a dar, pero el contexto de mi vida era algo tan deprimente, tan triste, tan funesto, tan terrible, que haber conocido al Señor en un momento así, para mí fue algo muy maravilloso. Después de todo este proceso, Moisés, ¿cómo tú definirías a Dios en tu vida? ¿Cómo yo definiría al Señor? Yo lo definiría, bueno, quizás no hay una palabra precisa para uno definir. Yo defino al Señor como, podría decir como mi todo, pero me gustaría usar la expresión como mi Padre. Yo defino a Dios como mi Padre. Yo quedé huérfano de padre cuando mi papá murió, pero Dios me adoptó. Tenemos la adopción Amén. de hijos. Dentro de todo ese proceso, Dios lo que quería era como limpiarte de las garras del enemigo. Así Y podemos ver el proceso y lo sentimos tan fuerte, pero como tú dijiste, ya yo agarré la palabra, yo estoy en tus manos. Nadie puede arrebatar. Ahora, si la duda te llegaba a ti, inmediatamente soltaba la palabra. Pero te afianzaste a una sola palabra. Yo estoy en sus manos. El enemigo no puede tocarme. Hay gente que dice, pero ¿cómo tú vives en tales situaciones? No tiene empleo, no tiene esto. Si tú te agarraste del Señor, olvídate, que Él no te va a soltar. Ahora, hazlo tu dueño. Cree la palabra, vive por la palabra. Y la misma palabra te va a limpiar completamente. Hasta el momento de que ya tú no vas a sentir nada de eso. El hambre no te va a hacer efecto. La deuda no te va a hacer efecto. Nada de eso. Porque ya sabemos en manos de quién estamos. Amén. Amén. Así mismo es. Y Dios. podría contar muchísimas cosas más. Tendría que quizás organizar el testimonio. Son muchos testimonios de obras extraordinarias que Dios ha hecho. Cuéntanos la que tenga ahora. Sí, pero también queremos saber un poquito más acerca de Moisés, qué servicio presta en la iglesia, Sí. en qué ministerio está. Bueno, ahora mismo estamos sirviendo en la iglesia, en los discipulados de nuevos creyentes, en los estudios bíblicos básicos de nuevos creyentes. Estoy sirviendo ahora con la sierva Anselma, dando clases a los nuevos creyentes. Estamos ahí por la gracia de Dios. Dios me ha dado Dios me ha dado el don de la enseñanza, que tengo que desarrollarlo muchísimo, sí, pero Dios, yo podría decir, o ustedes nos han hecho la pregunta, ven acá, de los dones al Espíritu, ¿cuál será el que yo tengo? Sí, Y yo creo digo, que bueno, esa es el una que- pregunta que todos se la han realizado. El que yo sé que yo tengo es el don de la enseñanza, que cuando
en la obra del Espíritu Santo, yo estudio un tema y logro exponerlo de una manera que la gente lo pueda entender. Necesito aprender muchísimo, pero gracias a Dios, ese es mi llamado, a comunicar la verdad de Dios. Entonces estamos sirviendo ahí. Los martes tengo una célula allí en la casa, con varios jóvenes también. Estamos también sirviendo ahí. Estamos sirviendo con los jóvenes de la iglesia, en culto de jóvenes, con Felipe y el equipo. Estamos sirviendo ahí. Y estoy sirviendo también en el ministerio de televisión, en el área de las cámaras específicamente, y también a veces en la proyección, proyectando la letra y esas cosas que también he aprendido en esa área. Y en todo lo que el Señor ponga en el camino, obras, personas que hay que guiar en el camino y esas cosas. Pero esos son los ministerios a los que me dedico, podríamos decir, siempre. Moisés, si el Señor le llamara a usted en este tiempo a ser pastor de jóvenes, ¿qué le diría usted al Señor? Bueno. Hablando como un poco fuerte, hablando de eso, a mí mucha gente me ha dicho que yo voy a ser pastor. Que voy a ser pastor. Gente incluso que no es cristiana. Mira, tú vas a ser pastor. Lo que pasa es que cuando yo escucho, por ejemplo, usted me dice a mí, mira Moisés, tú vas a ser pastor. Yo no escucho que usted me está diciendo que yo voy a ser pastor. Lo que yo escucho es, la cruz te espera. Ay, papá. El Fuerte. Gólgota aguarda. Eso es lo que yo escucho. ¿Por qué? Porque yo sé que ser pastor es muy demandante. No lo voy a llevar, no es que voy a llevar el pastorado a legalismo o a una religión estricta, pero es muy demandante. Claro que le diría que sí al Señor, de corazón le diría que sí, pero también tengo que ser honesto, naturalmente uno se resiste al llamado, o la carne se resiste. La carne se resiste a la cruz. Por eso fue que Jesús tuvo que reprender a Pedro cuando le dijo al Señor que no te acontezca tal cosa. En el fondo, Pedro estaba rehusando la cruz. Sí. ¿Por cómo uno se da cuenta? Por lo que Jesús le dice después. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Wow. Entonces, el trasfondo de lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús no era que él no sufriera la cruz, sino que él no la quería para él. Entonces, si Dios me llamara, diríamos que sí. No decir como, pero la carne como Moisés va a hacer su berrinche. Por lo menos usted no va a decir como Moisés, soy tartamudo, no sé hablar. Y ya tiene el don de la enseñanza. Sí. Que es lo más básico que debe tener un pastor, el don de la enseñanza. Aparte de ser manso, de la humildad y varias características. Y otras demandas también que Sí. tiene. Porque a veces se ve muy lindo desde el púlpito, pero los pastores en realidad la carga de ellos es fuerte. Es muy fuerte. Aquellas cosas que uno no puede ver. Exacto. Entonces, incluso ahora que tú mencionas eso también como que yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, yo siendo pastor, es que la gente es tan complicada. Uno mismo no se aguanta. Entonces tú cargar con el peso de bregar con gente. Bregar con gente, o sea, siendo honesto, no es fácil. Uno lo haría, claro, Claro. en la obra del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, uno lo hace, y si es la voluntad de Dios, mucho más. Pero hay que ser honesto, bregar con gente no es fácil. Entonces, a mí siempre Más en lo espiritual. hay que ser muy paciente, hay que ser muy sabio, y como usted decía, siervo, hay que llenar ciertos requisitos. Sí. Ahora cualquiera se lanza pastor, pero en segunda de Timoteo habla sobre los requisitos de un pastor, que uno dice, hay que guayar la yuca para uno llegar ahí, y no solamente llegar ahí, sino mantenerse ahí, porque hay algo, por ejemplo, que la iglesia ahora lo malinterpreta mucho, y es que una cosa es
ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es permanecer en la llenura del Espíritu Santo. Permanecer En la llenura. Biblia podemos ver muchísima gente que fueron llenos del Espíritu Santo en cierto momento, pero no que permanecieron en la llenura del Espíritu Santo. Sí. Entonces, el ministro tiene una demanda de quizás no permanecer siempre en las nubes o en la gloria o en toda la santidad posible, pero sí en un grado muy honroso. Por lo menos para un pastor que de verdad quiere agradar a Dios y quiere hacer su obra y no quiere hacer tropezar a los demás. Ese sufre persecución. Y no es la persecución de que de un hombre atrás, no, es los problemas que le caen arriba. Esto es muy serio, muy serio. Eso es muy serio. Pero... O sea que cualquiera no quiere estar en los pies de un pastor responsable. No, yo lo digo, de la única forma que yo podría ser pastor es si Dios me llama. De la única forma, pero de que por elección propia, jamás. ¿Cómo te darías tu cuenta en ese llamado? Bueno, una de las cosas que me están ayudando a entender ese llamado es las mismas personas. Dios... Vamos a tomar, disculpa Moisés, vamos a tomar esta llamadita. Bendiciones. Bendiciones a ustedes más. José Buenas. Báez, ¿se oye? Buenas. No Dios te le bendiga bendiga. mucho, Báez. Clemente, mi hermano. El rabito mío está medio afectuoso. Ajá. Está averiado, ¿no? Cerrado. Pero Dios es buenísimo. Y cuando uno quiere, Él quiere. Y Él es tan fiel y tan responsable que no merece que uno lo abandone. No importa lo que venga, con Dios, desprímase, póngase en el presente, pero no deje a Dios, porque Dios es buenísimo. Y no solamente Aleluya. bueno, responsable. Dios, Jehová es un Dios responsable. Y no hay otro Dios fuera de Él. Muchas gracias, muchas gracias. Amén, amén. Amén. Wow. Pues bien, siervo, para terminar, Dios ha confirmado ese llamado por muchas personas. Entonces, hablando sobre lo que estamos comentando ahorita, hasta que uno no cree algo de corazón, uno nunca va a luchar por eso. No. Si tú Así. te vas a la universidad a estudiar una profesión y no crees de corazón que tú vas a poder ser eso que tú quieres ser, tú nunca lo vas a lograr hacer. Aunque No. tú la emprendas la carrera, nunca la vas a terminar, porque tú en el fondo no lo estás creyendo de corazón. Así es. Entonces, a mí me ha costado creerlo. No sé si es por la carne que se está resistiendo a la cruz, pero Dios me lo ha confirmado a través de muchísimas personas. Pastores ha usado muchísimos medios para confirmarlo, pero sobre todo a las personas. Tanta gente que me dice lo mismo y pastores que me dicen, pastor, a muchas veces relajando, pero... Es que según la forma de nosotros andar y caminar, vamos conociendo más a Dios. Y así van conociéndonos a nosotros también. Moisés, una exhortación a los jóvenes que todavía no han llegado al cristianismo, creyendo que ahí no hay nada y que todavía están jóvenes. ¿Qué tú le exhortarías a ellos? Yo les exhortaría que se guarden de los entretenimientos, que es uno de los medios principales que Satanás está utilizando, no solamente para engañar o distraer a los jóvenes, sino también a todo el mundo. Que se enfoquen más en Dios, como le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que se guarden mucho de los entretenimientos, que puede ser un tropiezo o un obstáculo muy fuerte para conocer a Dios. Y es algo en realidad, el entretenimiento es algo que se va entrando en la vida muy sutilmente, sin nosotros darnos cuenta. Bien, tuvimos la entrevista testimonio de esta noche
Quizás ya nos quedaron muchas cositas, Moisés. En otro tiempo pudiéramos tenerte Sí. por aquí, ya con un testimonio, dejándote trabajar